Muy buenas tardes, esta cápsula de 15 minutos va a estar asociada al problema que tuvimos anteriormente respecto a esa unión en la parte superior de la cercha, en donde la original no se separaba, sin embargo la copia en grupos de todo el resto sí lo hizo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros incorporamos una viga de celosía, cualquiera sea esta, voy a hacerla en un tamaño distinto al que corresponde. Esta viga de celosía estructural tiene una conformación perimetral, es decir, tiene un cordón inferior y un cordón superior. Si nosotros nos vamos a editar perfil, vamos a poder ver los dos cordones que que componen esta cercha propiamente tal. ¿Cuál es el problema? Es que de una u otra manera Revit considera que esta cercha finalmente es algo así como una viga, ¿ok? Y por supuesto que el caso nuestro no corresponde a una viga, sino que esto es una cercha con dos aguas. Si esto fuese una viga, claro, ese cordón superior sería un elemento metálico o de madera horizontal y este elemento horizontal sería un elemento lo mismo de madera o acero. Entonces, para nosotros poder corregir ese problema, lo que tenemos que hacer es editar ese perfil y este mismo elemento que podemos ver ahí, esa restricción superior, nosotros tenemos que convertirla en diagonal, dibujando el agua en un sentido y dibujando el agua en otro sentido y dándole la propiedad de cordón superior y cordón inferior. Muchas veces ya viene esa propiedad habilitada y en este momento, si ustedes se fijan, como no dice nada, en el fondo lo podemos designar nosotros o simplemente lo podemos dejar de esa manera. Para trabajar sobre ese elemento o para realizar correctamente ese contorno, creo que lo mejor sería eliminar el resto de... o lo voy a desplazar hacia el lado, ¿ya? Para que podamos ver en corte la cercha que nosotros necesitamos. Ahí. Aquí nosotros tenemos un corte. Ese corte propiamente tal me va a servir. Necesito mirar esa cercha de frente, ¿ya? Por tanto, esa sección me va a permitir aquello. Vamos a desplazar ese corte hacia acá. Y vamos a desplazar ese corte hacia acá. Entonces, este es el corte que me va a ayudar a visualizar aquello. ¿Dónde está la cercha? Ahí está. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestra cercha. Esta cercha debería estar más abajo, por supuesto. Debería partir en nivel cercha. Entonces, vamos a editarla primero que todo. Entonces, ese punto, ahí, ese punto tiene que llegar al extremo que está ahí abajo. Así como este punto tiene que llegar a ese intermedio. Entonces, eso que está ahí es cordón superior, ¿ya? Y luego vamos a marcar el siguiente hasta acá. Y listo. Entonces, deshabilitamos estas restricciones. Y con eso nosotros tendríamos la cercha correctamente configurada. Ok, este es un plano de vista. Aceptamos, cerramos. Y aquí nosotros tenemos nuestro elemento constructivo correctamente posicionado, con las restricciones correctamente puestas. Lo que nosotros podemos hacer a continuación es el mismo trabajo que desarrollamos anteriormente, es decir, seleccionar el elemento y trabajarlo respecto a las esquinas. Entonces, en este punto de unión, nosotros podemos eliminar esta viga de celosía y esa pendolón, si no me equivoco,
Ese pendolón, este elemento vertical, nosotros lo podemos desplazar hacia arriba, tal como nosotros desplazábamos el resto de los elementos hacia arriba y hacia abajo, para que coincidan con el cordón superior. Y luego nosotros podemos recortar este elemento de madera en función de la herramienta de recorte. Entonces, seleccionamos al revés, ahí y ahí, ¿no es cierto? Que era la configuración que nosotros trabajamos en la clase pasada. Recuerden que este elemento ahora es un elemento que está suelto, no está conformando una familia. Entonces son piezas individuales, todas estas son piezas individuales. Lo que nosotros hacíamos a continuación con estas piezas individuales era seleccionarlas y agruparlas. Tomamos todos estos elementos, además de los cordones. También existe una opción con el botón derecho que dice seleccionar los elementos que están que se tocan, algo así. Entonces nos vamos aquí a crear, vamos a crear un grupo, ya lo vamos a dejar simplemente como grupo 1. Este grupo 1 tendría que ser a menos 0,97 respecto al nivel cercha. Entonces esto, nivel de cumbrera, nivel cercha, y lo bajamos en altura, a aplicar. Ahí está a la misma altura. Ya yo no voy a hacer el cambio de los elementos que acá colocamos. Y esa nueva cercha, si nosotros nos vamos a un nivel cualquiera y la desplazamos, recuerden que está más o menos a 100 centímetros, si mal lo recuerdo, cada una de ellas. Si nosotros las posicionamos tal como estábamos posicionándolo acá dentro de nuestro proyecto original, nos vamos a ir a 3D. Y si ustedes se fijan, ya no se produce ese problema del recorte justamente en la parte de cumbrera que nos sucedía anteriormente, ¿ya? Entonces era eso simplemente. O sea, no es tan simple, en realidad muy rebuscado, dado que, claro, cuando nosotros vamos a crear una estructura, ahí dice viga de celosía, pero nosotros en el fondo estamos cargando una cercha y por alguna u otra razón Revit sigue pensando que el elemento que nosotros estamos creando tiene una restricción superior como una viga de celosía, ¿ya? Lo que para una cercha no es correcto. Entonces de esa manera se resuelve este problema que nos aquejó durante la sesión pasada, ¿ya? Mientras tanto, en función de seguir avanzando, lo vamos a mantener así, pero de esta manera se resuelve aquel problema de la unión en la cumbrera.